Bueno, ahora sí, entonces bienvenidos a la presentación del curso de Entorno Digital. Eh, entonces vamos a ir tocando algunos temas relevantes que no se van a repetir con respecto a los materiales que tienen. Esto es complementario. La idea es que todo lo que pueden tener en material ya grabado lo puedan recorrer y las conferencias les agreguen valor. Entonces, sin más, arrancamos con los contenidos. Es interesante, ya esto lo estuvieron vivenciando desde diversos materiales, cómo fue, digamos, transicionando el mundo del marketing tradicional hacia el mundo del marketing digital. Cuando hablamos de mentalidad, las empresas en general contaban una historia desde adentro hacia afuera, es decir, no importaba demasiado la interacción, el diálogo, no importaba mucho la respuesta que daban los clientes o los usuarios o el público al cual nos dirigíamos. Pero el mundo digital trajo cuatro palabras que son realmente relevantes e indispensables y no se pueden reemplazar, que es primero la creación de diálogo, es decir, el diálogo, el ida y vuelta de la comunicación es sumamente relevante para el mundo digital. El segundo es la confianza, es decir, empresa en la cual no se genera confianza es empresa que no puede subsistir en el mundo digital. La tercera es la transparencia, es decir, empresa que no es honesta, que no es transparente, el público la va a hacer transparente de todas maneras en algún momento. Y el último es la credibilidad, es decir, empresa que no es creíble, es una empresa que no puede subsistir en el mundo digital. Segundo atributo es el valor de la marca, es decir, tradicionalmente una marca valía por su renombre en el mercado, pero el mundo digital trajo otros atributos adicionales digamos, al valor de la marca del renombre, sino que, por ejemplo, la viralización, cuánto se habla de una marca. Ustedes vieron que en Estados Unidos, cuando sale la nueva versión del iPhone, hay colas y colas de personas esperando a comprar y casi que no gastan en publicidad, ¿no? Luego muchos vienen del marketing o lo hemos visto en otras unidades, pero cuando uno segmenta, es decir, cuando uno subdivide una cartera de clientes actuales o potenciales o usuarios actuales o potenciales por ciertos atributos en común, en el mundo tradicional se hacía por edad, por lugar geográfico, por salario, por costumbres, pero el mundo digital en realidad segmenta por intereses, es decir, el interés es mucho más potente que la segmentación clásica, ¿sí? En el mundo tradicional, por lo mismo que vimos el tema de la mentalidad, la comunicación era unidireccional, es decir, iba en un solo canal, y en el mundo digital es bidireccional, es decir, va y vuelve. Los contenidos en el mundo tradicional eran generados exclusivamente por los expertos en una temática, pero en el mundo digital eso también ocurre, pero también la audiencia autogenera los contenidos, que no siempre es experto en un tema o no siempre está validado en un tema, pero es realmente relevante. Las reviews en el mundo tradicional las hacía la misma empresa. Es decir, la empresa hablaba de sí misma o de sus propios productos. En el mundo digital eso también sigue ocurriendo, pero también son los mismos usuarios donde hacen las reviews y son las más relevantes a la hora de generar una marca digital de un producto, servicio, etcétera. En el mundo tradicional la estrategia era más o menos constante y no cambiaba demasiado a lo largo del tiempo, se trataba de mantenerla, pero en el mundo digital la estrategia se sigue estableciendo, pero debe ser flexible y a veces cambia según el feedback. Es decir, puede haber algo que ha cambiado, los usuarios cambiaron su forma de consumir, una reglamentación que se agregó, etcétera, etcétera. Por último, lo que se llama jerarquía y búsqueda, podemos decir que el contenido se buscaba antes en los canales preestablecidos. Originalmente, cuando queríamos buscar un término íbamos a la enciclopedia, después salió Encarta, y después salió Wikipedia, y después con Google ponemos cualquier término y Google nos dice semánticamente lo que quisimos poner. Entonces, el mundo digital, el contenido se busca semánticamente, cuando en el mundo tradicional se buscaba en los canales preestablecidos. ¿Todo bien hasta aquí?
Exactamente, Alejandro. El concepto de prosumer o de prosumidor. Excelente, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, siempre cuando hablamos de marketing digital, es sumamente relevante el concepto de funnel o de embudo. Quizá lo escucharon hablar o quizá lo leyeron en la bibliografía, pero a mí siempre me parece importante destacar que en general las empresas se olvidan del concepto de funnel y se quedan siempre en la primera etapa, que es lo que llama la etapa de exposición. Imaginen esto: nosotros tenemos un sitio web, un e-commerce o lo que fuere, y queremos lograr que los usuarios generen una acción, compren, se suscriban, nos dejen datos, refieran a alguien, etc. La primera etapa es lo que llama la etapa de exposición, es cómo el usuario llega a nuestro sitio web, aplicación, plataforma, lo que sea. Puede llegar a través de Google, un buscador, redes sociales, contenido, comunidades, prensa, blogs, foros, links de referidos, email marketing, tráfico directo, boca a boca, lo que fuere. Pero también podría llegar a través de anuncios, de search, de display, de Google Ads, etcétera. Pero lo importante es que una vez que empieza a navegar, lo llamamos esto etapa de discovery o de navegación, es decir, es como si tuviéramos un negocio físico donde la gente llegó a la vidriera y entra al local y empieza a caminar y a ver lo que hay en la tienda. El tercer elemento o el tercer paso lo llamamos de consideración o de hallazgo, es decir, cuando la persona encuentra algo que le podría interesar. No significa que genere una conversión, pero sí que ya genera cierto interés sobre algo. El próximo paso sería la conversión, es decir, cuando la persona genera la acción. Entonces van a ver que se mide, y sobre todo en el curso de Analytics y redes sociales, que la conversión es en el momento en el cual la persona genera esa acción. Luego viene lo que llamamos la etapa de Customer Relationship o de relacionamiento con el cliente, es decir, cuando interactúa con el soporte del cliente, cuando recibe el producto, cuando comunica, etcétera, etcétera. Y por último lo llamamos la etapa de retention o de fidelización, que es ya cuando la persona vuelve constantemente porque está fiel a la empresa o al proyecto o a lo que fuere. ¿Todo bien hasta aquí con el concepto de funnel? Bueno, está relacionado con lo que se llama el Buyer Journey, pero esto está visto desde un punto de vista agregado. A ver, te explico la diferencia, Alejandro. Cuando uno piensa un Customer Journey o un Buyer Journey, en realidad piensa en todos los incentivos, ¿sí? O en todos los contactos que uno tiene, que tiene un cliente en particular. Entonces uno piensa, si hace esto, entonces yo genero determinada acción; si hace determinada otra cosa, o pasan tantos días, yo hago determinada acción. Esto es una forma de ver el tráfico total que ingresa a una web y cómo va pasando de una etapa a la otra. Son temas sumamente relacionados, ¿sí? Pero el Buyer Journey tiene más que ver con acciones y con comunicación que solamente a qué etapa pasa un cliente. Espero que quede clara la respuesta. Excelente, excelente. Entonces, es muy importante cuando trabajamos con nuestras audiencias comprender que no solamente nuestras audiencias viven en una única red social. Entonces, si tuviéramos un emprendimiento de apicultura, quizá hay una red social de apicultores o de agronomía, o si tengo un emprendimiento que tiene que ver con la música, a lo mejor además de Facebook puedo buscar alguna red vertical, es decir, específica, ¿sí? Que tenga que ver con mi audiencia y no siempre lo obvio. Entonces, salir de lo obvio y empezar a pensar un poco más allá. A partir del 2015, Google modificó su algoritmo para priorizar todos aquellos sitios que tenían un soporte móvil, es decir, que su sitio al menos se adaptaba a formatos móviles. Hace unos meses redobló la apuesta e introdujo el concepto de Mobile First, lo cual significa que aquellos sitios que no tengan una versión móvil directamente los van a castigar como para que no aparezcan bien en el ranking de Google o
o en su sistema de indexación. Esto es importante porque nosotros en general trabajamos en nuestra desktop y navegamos en nuestro móvil, pero pensamos todo como desktop cuando en realidad lo más prioritario es lo otro. Y llegamos a una cuestión sumamente relevante que es el Internet of Things o el Internet de las cosas, en el cual hoy en día todo está conectado, y a Internet of Things no significa que todos los dispositivos tienen Internet, sino que significa que todos los dispositivos generan datos que se conectan a Internet. Entonces aquí viene la gran pregunta o el gran tema del mundo de hoy, que es el Big Data, que esto también está en alguna de las unidades, que es el volumen, la velocidad, la variabilidad y la complejidad de procesamiento de enormes volúmenes de información. Entonces, la pregunta es cómo podemos aprovechar toda la información que se genera, miles y millones de datos, como para hacer soluciones que cambian la vida de las personas. Pueden ser soluciones de negocio o simplemente cuestiones de Estado o de un gobierno que trata de mejorar a su población. Pero es algo como para que nos empecemos a pensar qué aplicaciones de Big Data harían. ¿Qué aplicaciones me refiero? No a una aplicación web o de celular, sino en qué lo aplicaríamos, ¿no? Y siempre a la hora de analizar un proyecto de Big Data es importante primero identificar el potencial del proyecto, crear hipótesis de trabajo, encontrar insights o emergentes, cuantificar hacia dónde quiero ir, ¿sí? Replicar el modelo, es decir, iterar con los aprendizajes para buscar nuevas hipótesis y bueno, ajustar y medir. Esto es súper interesante y no hace falta ser un ingeniero para estar en proyectos de Big Data, ¿no? Y algo que es también muy importante que recuerden, que es el contenido sigue siendo lo más relevante en el mundo digital. Por más que cambien los medios, cambien los formatos, cambien las maneras, pero seguir generando contenido de calidad es sumamente importante y relevante. ¿Todo bien hasta aquí? Excelente, excelente. Y aquí viene una cuestión que en Colombia está dando sus primeros pasos, pero eh, les podría comentar que hay varios startups vinculados al concepto de gamification. En general, el concepto de gamification está vinculado al uso de técnicas dinámicas de juegos para actividades no lúdicas o no recreativas. Es decir, tiene mucha relación con utilizar esas dinámicas o esas cuestiones que tienen los juegos para fomentar o motivar a las personas a generar ciertos comportamientos. Un entorno de gamification en general se divide en tres: en las mecánicas, en las dinámicas y en los componentes. Cuando hablamos de mecánicas, hablamos de todas aquellas cosas que hacemos para que la actividad se asimile a un juego. Y logran la participación y el compromiso por parte de los usuarios a través de retos y barreras que han de superar. Por ejemplo, muchas aplicaciones, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, utilizan dinámicas, mecánicas y componentes similares a los juegos. Ahora lo vamos a ver. Las dinámicas son aspectos y valores que influyen cómo la persona percibe la actividad. Y los componentes es una mezcla entre las dinámicas y las mecánicas. Ejemplos de mecánicas pueden ser recolección, es decir, recolección de qué, de cosas, de una huerta, de insignias, de lo que sea. Los puntos son los sistemas en los cuales las personas, por realizar ciertas cosas, acumulan puntajes y nos sirven también para niveles, es decir, de repente cuando un usuario completa una determinada cantidad de puntos o de misiones o lo que sea, pasa de nivel. Las comparativas y clasificaciones y los rankings se usan mucho, y la respuesta o feedback, es decir, valorar el trabajo hecho, siempre con mensajes, con comunicación, etcétera. Las dinámicas pueden ser, por ejemplo, recompensas, incentivar por hacer una tarea, el estatus, por ejemplo, dar un badge, o decirle, bueno, por tener cierta cantidad de puntos o cierto nivel o ciertas cosas hechas, tenés cierto estatus. Un reconocimiento, expresión, competición, poner a la gente a competir con otras personas, cooperación, es decir, poner a la gente a cooperar con otras personas, o altruismo, simplemente ayudar en causas.
Y los componentes, que lo van a ver muy frecuentemente en juegos, pueden estar relacionados a logros, avatares, es decir, imágenes, emblemas, hacer misiones heroicas, colecciones, combates, etcétera. Es sumamente interesante. ¿Quiénes hacen gamification? Hoy ya casi todos, ¿sí? Pero bueno, en algún momento uno de los primeros fue Foursquare, que era una aplicación en la cual las personas se logueaban a cada lugar que llegaban e iban logrando insignias si completaban, por ejemplo, 3 hoteles, 3 aeropuertos, 3 universidades. Eso sirvió también como plataforma de marketing en algún momento. ¿Quién no le ha pasado en LinkedIn o LinkedIn en español de tener que completar su perfil y esa barra que se asemeja mucho a los juegos tengan que llenarla al 100%? No nos da ningún beneficio, pero esa barrita tiene ese efecto lúdico de ver la barra completada. También hay una empresa que se llama Fleetly, que era una de las primeras que generó un entorno gamificado para mejorar la salud. Entonces la gente sumaba puntos por entrenamiento, por comer sano, competía con sus pares. Muy, muy interesante. Hoy iPhone y los dispositivos Android también tienen un sistema parecido, pero estos fueron uno de los primeros y generaron toda una comunidad de gente entrenando. Hay un caso muy interesante que les recomiendo que lo busquen en YouTube después cuando tengan un rato, que se llama el Piano Stairs, que me gustaría que lo vean y que después lo comenten en el foro. Vamos a generar el debate ahí, pero lo buscan en YouTube y si no yo les paso el link exacto. Y por último también un caso muy similar que se llama The Speed Camera Lottery, que era un país de Europa. Tenían un problema de la gente yendo a altas velocidades y en lugar de solamente castigar a los que excedían la velocidad, todos los que no la excedían y la respetaban formaban parte de un sorteo de una lotería para ganarse un premio monetario. Súper interesante y aplicable al mismo tiempo. Así que bueno, hasta aquí llegamos hoy con la conferencia. Voy a dejar de grabar en este momento